Estamos con el doctor Juan Carlos Flores y estamos hablando del tratamiento del dolor. Realmente supongo que muchos de ustedes dicen, ¿existen especialistas? Sí, existen especialistas que se dedican a tratar de atenuar, a paliar lo que es el dolor fundamentalmente. La pregunta es, porque lo dijimos antes del corte, entrar dentro de lo que significa el tratamiento del dolor, tenemos, supongo, tratamiento del dolor preventivo y tratamiento del dolor postoperatorio, cuando se da. ¿Es así o no? ¿Se puede prevenir la posibilidad de una operación? Bueno, o sea, depende de la sintomatología. Claro, referido al dolor perioperatorio, al dolor que puede provocar una cirugía, existen conceptos de emergencia preventiva y técnicas para tratar el dolor postoperatorio y para prevenir el dolor crónico posquirúrgico, ¿no es cierto? O sea, básicamente en una cirugía al paciente le preocupa no sufrir en la cirugía, pero hay algo que la medicina le debe proveer y que la anestesiología es la especialidad que debe trabajar en ello, es la prevención de dolor crónico posquirúrgico. Hay un estudio de McCrae en la revista British Journal of Anesthesia de 2008 donde muestra estadísticas importantísimas con 30%, 40%, 20% de dolor crónico posquirúrgico en entidades muy comunes, entidades nosológicas muy comunes en cirugías de todos los días, donde los pacientes sufren crónicamente y después es usual escuchar que dice me duele cuando está el mal tiempo, etc. Pero en definitiva hay muchos dolores que son así molestias relacionadas a eso que le duele la herida, pero hay dolores de la herida quirúrgica que son de mucha importancia y son en buena medida prevenibles. También existen tratamientos luego. El paciente sufre dolor crónico de su toracotomía o de su herniorrafia o de distintas heridas quirúrgicas y hay una justificación de por qué se producen esos dolores. Hay algunos estudios que muestran neuropatías de atrapamiento, o sea que no es que hay una mala cirugía o un mal tratamiento quirúrgico, sino que el desarrollo de la cicatriz involucra pequeñas fibras nerviosas que quedan atrapadas allí en el tejido cicatrizal, más allá de que haya sido perfectamente realizada la cirugía, y desarrolla un dolor que existen mecanismos de cronificación que requieren tratamientos. Una pregunta, mi estimado Juan Carlos. Sí. ¿Qué tipos de dolencias pueden ser tratadas por este tema? Bueno, las dolencias que pueden ser tratadas por el especialista en dolor pueden ser cefaleas, dolores en pacientes con distintas patologías cancerosas, dolores de herida quirúrgica, como dijimos, dolores en la columna cervical, en la columna dorsal, columna lumbar, dolores musculoesqueléticos, dolores de las grandes articulaciones, dolores por neuropatías. El tema es, para esclarecerlo lo máximo posible en esto, porque se toca con muchas otras especialidades. Los pacientes deben ir a su médico de cabecera y tratarse en las distintas especialidades, porque el dolor muchas veces es lo que llama la atención del paciente y le pone en conocimiento de que tiene algún problema que tiene que consultar al médico. Entonces tiene que consultar a su clínico, a su médico de referencia o a la especialidad que le parece que tiene vínculo a este problema. Pero muchas veces se da que los tratamientos convencionales no resuelven, o sea, los tratamientos de primera línea o de segunda línea no controlan el dolor. Entonces se desarrolla una entidad que es muy estudiada y reconocida como dolor refractario o dolor intratable o dolor persistente. Ya hace 100 años que hay publicaciones de dolor intratable, así lo denominaba Landi o Bonica en muchísimas publicaciones que hay hace 50, 70 años, dolor intratable. Y en ese es en el que tiene un lugar las distintas técnicas de tratamiento intervencionista y farmacológico para tratar específicamente el dolor como enfermedad. Yo voy a hacer una pregunta ahora que tiene mucho que ver con, en un minutito así podemos pasar a las otras dependencias de este Centro Integral del Dolor, CAIDVA, ¿no? Sí. Me salió bien. Sí. Pero la pregunta tiene que ver un poco con los colegas, ¿no? Pregunta difícil. ¿Por qué no existe una cohesión, una coherencia, o por lo menos una amplitud de criterios para que todos los especialistas de las distintas áreas de la medicina también trabajen en equipo con el especialista en dolor? Bueno, yo creo que es un problema
de divulgación, de insuficiente divulgación, de insuficiente conocimiento, por no estar incluido dentro de las asignaturas de la carrera de medicina. Hay un noruego muy reconocido en Europa, especialmente Harald Breivik, un anestesiólogo noruego que trabajó en la Federación Europea de Capítulos de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. Él hizo con Ventafrida, que es uno de los que hizo la escalera analgésica de la OMS, Vittorio Ventafrida, un estudio epidemiológico que es de los estudios más reconocidos. En 2006 lo publicó, que estudió en 15 países europeos el problema del dolor. Cuánto tiempo sufrían dolor crónico los pacientes, por quiénes eran atendidos, qué repercusión tenía en sus vidas, qué tipo de tratamientos recibían. Y este hombre descubrió que solo el 2% de la población europea en 2006 recibía tratamiento especializado. Entonces investigaron qué pasaba en las universidades europeas, porque por un lado el tratamiento en manos especializadas demuestra unos resultados en medicina basada en la evidencia extraordinarios, o sea, se pueden controlar esos dolores refractarios, se puede resolver ese problema gravísimo de sufrimiento crónico. Sin embargo, ¿por qué la mayor parte de la población no se beneficia de ello? Entonces encontraron que en la mayoría de las universidades europeas, Bélgica, Holanda, Alemania, España, Italia, etc., no recibían la educación, el médico, en la carrera de médico, ¿no es cierto? Solo en Francia, en 27 de 31 universidades, se educaba al médico sobre qué era la medicina del dolor, para hacer una derivación temprana, para hacer un diagnóstico oportuno de que el paciente estaba sufriendo una forma crónica de dolor, dolor enfermedad o dolor refractario, que no andaba con las primeras líneas de tratamiento concebidos por las sociedades científicas. Y hacía falta introducir en el programa curricular de las carreras de medicina del dolor. Y eso es lo que se está haciendo en todo el mundo. En Europa es el programa APIL, acá lo estamos introduciendo en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Wake Forest, Richard Rauch, en distintos lugares del mundo se está tratando de educar al médico. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo propongo que pasemos al quirófano. Bueno. No para que me intervengan, pero sí para mostrarle a la gente cómo se utilizan o determinados aspectos que tienen que ver con la actividad propiamente dicha del tratamiento del dolor. ¿Estamos bien? Sí, ¿cómo no? Vamos al quirófano. Muy bien. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. La Fundación DPT ofrece excelencia académica. Conozca más en www.fundaciondpt.com.ar. ¿Por qué no hablamos un poco, Juan Carlos, de cuál es este aparataje? Bueno, esto básicamente, esto es un fluoroscopio o arco en C, un equipo de radioscopía. Entonces uno las imágenes las genera aquí, ¿no es cierto? Hace un procedimiento, utiliza una aguja, la pone en un lugar de la columna, esto es un disco, esto es una articulación facetaria, esto es el canal epidural, ¿no es cierto? En distintos lugares, la articulación sacroilíaca, pero en definitiva esa imagen la ve en el monitor, ¿sí? Y entonces allí en el monitor puede estudiar la imagen y ver si efectivamente la estructura que uno sospechaba que es la fuente del dolor es la fuente del dolor. Las mesas son radiolúcidas, son transparentes, entonces hay un tubo abajo de donde manda el rayo, lo toma el intensificador y aparece en la pantalla. Entonces los procedimientos que se hacen básicamente son bloqueos diagnósticos primero. La gente muchas veces utiliza el término bloqueos en forma indiscriminada, dice sí, ya me hice un bloqueo. Hay más de 100 procedimientos distintos que se llaman bloqueos, así como operarse no tiene un significado específico. Uno se puede operar del corazón o de un juanete. Los bloqueos también tienen una diversidad de procedimientos. O sea, hacemos básicamente bloqueos diagnósticos y bloqueos para tratamiento del dolor. Para hacer un tratamiento del dolor, previamente uno debe confirmar el diagnóstico clínico que hace en el consultorio. Entonces se hace un procedimiento intervencionista que actúa sobre una estructura específica para confirmar cuál es el origen
del dolor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura anatómica involucrada? Con Por esto ejemplo, tenemos esta serie de elementos que son los que contribuyen a realizar ese trabajo. ahí está. Lo más común, digamos, por ejemplo, alguien tiene un dolor en la zona lumbar, entonces siempre todo el mundo cree que tiene una hernia de disco y eso, bueno, pocas veces es la causa del dolor, pero puede ser, sí, algún desgarro en el anillo del disco o muy comúnmente dolor en las articulaciones facetarias o dolor muscular, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que confirmar, además del examen semiológico, con un bloqueo específico, poniendo la aguja en una estructura determinada, bajo imágenes, bajo radioscopía, no bajo tomografía ni bajo resonancia, sino bajo radioscopía, que es la técnica, el estándar internacional, el estándar de oro, es la técnica bajo radioscopía. Los exámenes internacionales se hacen bajo radioscopía. Entonces se bloquea la estructura, el paciente siente un alivio, entonces uno confirma que efectivamente esa es la estructura que generó el dolor. Entonces luego puede hacer una radiofrecuencia para clarificar a la gente esto. Es el electrodo, es una punta roma, o sea, no corta, no pincha, no lastima, pero puede lesionar un nervio que da sensibilidad a una articulación. Entonces de ese modo puede lograr un control permanente del dolor y por mucho tiempo. Entonces, pero hay otros recursos, además de la radiofrecuencia, está la viscosuplementación, poner geles dentro de articulaciones, pero finalmente el paciente es refractario a todo tratamiento y existen más tratamientos. Se puede implantar una bomba de morfina o de baclofeno, de distintas drogas, se pone debajo de la piel y con un catéter en el canal raquídeo se hace una infusión continua de fármaco y recarga cada tanto, cada meses o cada mes. O también la colocación de electrodos que van en el canal raquídeo también, ¿sí? Como una peridural que se hace para las parturientas, por ejemplo, se pasa un catéter y se conecta a un aparato que es como un marcapaso para el corazón, pero para dolor. Esto manda estímulos a la columna y satura de información la médula e impide que ingrese la información de dolor. Y hay otros tratamientos como pasar un catéter para liberar adherencias. Luego de una cirugía queda fibrosis, por ejemplo, y eso genera dolor crónico. Entonces con esto se pueden liberar las adherencias. O sea, hay una diversidad de tratamientos. Bueno, redondeando, esa cámara está para que la gente sepa efectivamente esto del dolor. 30 segundos para hablar con ellos. Bien, el mensaje para los pacientes es que vayan a su médico, al especialista que los ha atendido toda la vida y busquen una solución y de no encontrarlas, que sepan, y la información seguramente las universidades se van a modernizar y la información va a llegar por ellos mismos. Pero hay tratamientos especializados para combatir el dolor. El dolor cuando se hace crónico se transforma en enfermedad y tiene diagnósticos específicos, mecanismos específicos que el médico hoy día, el médico especializado, sabe interpretar, sabe confirmar y sabe tratar. Y hay recursos valiosos que permiten controlar ese dolor refractario a todo tratamiento. Gracias, mi estimado doctor Flores, y espero que la gente sepa entonces que efectivamente existen profesionales en el país